Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes con óvalos 3D de Miyuki. Podéis hacerlos como los he hecho yo en dos colores o con los dos lados del mismo color. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores. También podemos hacer nuestros pendientes todos del mismo color. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, 2 ganchos para pendientes y 2 topes, 2 anillas que puedan pasar por las delicas. Y si no tenemos las anillas, podemos hacer un aro con las mismas delicas. Os dejo en la descripción un vídeo del tutorial de cuadrado 3D para que veáis cómo se hace. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes vamos a utilizar la técnica de peyote. Enhebramos 120 centímetros de hilo y enfilamos 3 delicas de color dorado, 17 de color cobre, 4 doradas, 17 de color crema y una dorada. Si queremos que nuestros pendientes sean más grandes, tendríamos que añadir en estos dos lados, en los que son de color, 2 delicas más. Tendríamos que poner, aquí serían 19 y aquí 19. Y si queremos que sean más pequeños, lo que tendríamos que hacer sería restar 2 de cada lado. Aquí tendríamos que poner 15 y aquí otros 15. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos nuestro pendiente más grande, tenemos que añadir también más hilo. Pasamos nuestras delicas hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar el pendiente. Tenemos que hacer ahora 2 nudos para que se nos quede unidos los dos lados, estos dos lados, en un aro. Entonces tenemos que hacer 2 nudos. El primer nudo y el segundo. Tiramos del hilo para que se nos quede bien ajustado y bien cerrado el aro. Yo voy a trabajar desde la derecha hacia la izquierda, pero podéis hacerlo también en el sentido de las agujas del reloj. Pasamos la aguja solamente con el hilo a través de la delica dorada que tenemos después de que nos haya salido el hilo. Tiramos. Ahora enfilamos 2 delicas doradas y pasamos la aguja a través de la siguiente dorada. Y tiramos del hilo. Saltamos la que tenemos a continuación dorada y enfilamos una de color cobre y la pasamos a través de la siguiente cobre, la aguja. Y la colocamos. Vamos a ir haciendo lo mismo a lo largo de este lado, con todas las delicas de color cobre. Ponemos una cobre, saltamos la siguiente y pasamos la aguja a través de la que tenemos a continuación.
tiramos del hilo y vamos girando el aro para que nos sea más cómodo. Seguimos poniendo de color cobre. Saltamos la que tenemos siguiente y pasamos a través de la que tenemos a continuación. Y tiramos. Y continuamos haciendo lo mismo en este lado hasta que lleguemos a las delicas doradas. Saltamos esta y pasamos a través de la siguiente. Y vamos tirando para que se nos queden bien colocadas. Saltamos la siguiente y pasamos por la que tenemos a continuación. Saltamos esta y pasamos por la siguiente. Todo el rato tenemos que hacer lo mismo. Saltamos esta, nos ha salido por aquí el hilo y pasamos por la siguiente. Tiramos y ahora ponemos la última de color cobre. Saltamos la primera dorada y pasamos la aguja a través de la siguiente. Y ya hemos llegado al vértice de nuestro óvalo. Ahora vamos a tener que poner dos delicas de color dorado. Pasamos la aguja a través de la siguiente. Tiramos del hilo y las colocamos. Ahora vamos a empezar a hacer el lado de color crema. Ponemos una de color crema, saltamos la siguiente dorada y pasamos por la primera de color crema. Y en este lado ponemos todas del mismo color. Hacemos lo mismo que en el otro, pero en color crema. Vamos girando para que nos sea más cómodo. Y seguimos haciendo lo mismo.
Quitamos la siguiente y pasamos por la que tenemos a continuación. Saltamos esta y pasamos por la siguiente. Tiramos y ahora ponemos la última delica de color crema. Como ya hemos terminado la vuelta, bueno, hemos llegado al final de la vuelta, tenemos que saltar la siguiente dorada y nos quedarían esta, que es la última de la vuelta, y esta que nos hace comienzo de la vuelta, bueno, esta misma vuelta, esta sería la primera y esta es de la vuelta anterior. Entonces, saltamos esta primera dorada y pasamos la aguja a través de la siguiente y hacia arriba por la primera que hemos puesto. Tenemos que hacer esto mismo al finalizar cada vuelta para dejar el hilo preparado para comenzar la siguiente. Tiramos del hilo y lo colocamos. Y así se nos va quedando. Comenzamos poniendo 2 delicas doradas para el vértice y pasamos la aguja a través de la siguiente dorada. Y las colocamos. Ahora en este lado vamos a rellenar todos los huecos que tenemos entre las delicas que sobresalen con delicas de color cobre. Y lo vamos a hacer hasta que lleguemos a las doradas. Ponemos una de color cobre y pasamos por la siguiente que sobresale. Y continuamos rellenando los huecos. En este lado, todas de color cobre. Ahora la siguiente que sobresale. Por la siguiente. Tiramos. Y vamos girando.
tiramos y ahora ponemos la última de color cobre. Y pasamos la aguja a través de la dorada. Y tiramos. Ahora ponemos 2 doradas y pasamos por la siguiente dorada. Las colocamos y hacemos lo mismo en este lado, pero con todas las delicas de color crema. Pasamos la aguja siempre a través de las que sobresalen. Y continuamos haciendo lo mismo hasta que lleguemos a las doradas. Ponemos la última delica de color crema y como ya finalizamos la vuelta, pasamos la aguja a través de estas dos últimas, la que tenemos aquí, saltamos la que tenemos a continuación, pasaríamos por la siguiente y por la que tenemos justo encima, que es la primera de esta vuelta. Podemos pasar primero por una y luego por la otra o por las dos a la vez. Tiramos del hilo y así se nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo 2 delicas doradas y pasando la aguja a través de la siguiente dorada. Las colocamos y ahora hacemos lo mismo que antes, rellenamos en cada hueco. Entre las delicas que sobresalen ponemos una delica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 delicas de color cobre. Cuando ya hemos puesto todas las delicas en los huecos de color cobre, nos queda la última, esta es la que hace de número 12. Y pasamos la aguja a través de la dorada que hace de vértice. Ponemos 2 doradas y pasamos por la siguiente dorada. Las colocamos y ahora tenemos que poner, igual que hemos hecho en el otro lado, 12 delicas pero de color crema. Aquí tendríamos que poner la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y nos vemos al poner la que hace de número 12. Ahora ponemos la delica número 12, saltamos la que tenemos a continuación dorada y pasamos la aguja a través de las dos siguientes para comenzar después la siguiente vuelta.
y tiramos. Y comenzamos esta última vuelta de esta capa poniendo en el vértice solamente una delica de color dorado. Pasamos por la que tenemos a continuación dorada, tiramos y ahora hacemos lo mismo, rellenamos todos estos huecos pasando la aguja con delicas de color cobre, pasando la aguja a través de las que sobresalen. Y nos vemos al final de este lado. Cuando ya hemos puesto todas las delicas de este lado, hemos puesto 12 y ahora ponemos la número 13. Pasamos la aguja a través de la que hace de vértice dorada y tiramos. Y ahora ponemos una delica dorada. Y pasamos al final a través de la siguiente dorada. Tiramos para que se nos quede colocada y en estos huecos ponemos 13 delicas de color crema. Nos vemos cuando pongamos la número 13. Después de haber puesto las 12 delicas en este lado de color crema, ponemos la número 13 y pasamos la aguja a través de la siguiente que tenemos dorada. No vamos a pasar a través de la que nos hace de vértice, solamente vamos a pasar por una, la que tenemos a continuación dorada. Y ahora vamos a comenzar a hacer la segunda capa. Para eso vamos a tener que bajar todas estas delicas, las 5 delicas que tenemos en este lado, para que nos salga el hilo después de pasar por todas. No pasamos por la que tenemos de vértice, sino que vamos hacia la izquierda y bajamos a través de estas 5. 1, 2, 3, 4 y 5 para llegar al centro. Vamos hacia el otro lado. Recordar, no pasamos por la que nos hace de vértice. Y tenemos que pasar por las 5 para llegar al centro. Podemos pasar de 2 en 2 o todas a la vez, si queréis. Nos aseguramos que pasamos la aguja por todas. Tiramos del hilo y este hilo nos tiene que quedar entre medias y tiramos.
Después de haber pasado por las 5 delicas que tenemos aquí hacia el centro de nuestro pendiente, tenemos que ir hacia la derecha por la que tenemos justo a su lado, hacia arriba. Y ahora enfilamos 2 delicas doradas. Y pasamos la aguja hacia la izquierda, hacia abajo por la dorada. Y las colocamos. Tiramos un poquito. Y ahora vamos a comenzar a hacer esta vuelta. Tenemos que rellenar todos los huecos que tenemos. Tiramos un poquito. En este lado van a ser todas las delicas de color cobre. Enfilamos una delica y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Y tiramos. Hacemos lo mismo, una delica por la siguiente que sobresale. Continuamos haciendo lo mismo hasta que lleguemos a las delicas doradas. Ponemos la última delica de color cobre y pasamos la aguja por la siguiente dorada. Y ahora añadimos 2 doradas. Y pasamos por la que tenemos a su izquierda dorada. Tiramos del hilo y las colocamos. Y así nos quedan. Giramos y continuamos haciendo este lado, pero con delicas de color crema. Acordaros, siempre tenemos que pasar la aguja por las delicas que sobresalen. Y vamos tirando.
Después de haber puesto todas las delicas de color crema, ponemos la última y pasamos la aguja por la de la vuelta anterior. Tenemos que hacer, como siempre que terminamos, una vuelta por la de la vuelta anterior y por la primera que hemos puesto en esta vuelta. Recordar que hemos puesto 2 delicas, pues por la primera. Tiramos del hilo para colocarla. Y comenzamos la siguiente vuelta poniendo 2 delicas doradas. Y pasamos por la que tenemos dorada a continuación, que nos hace de vértice. Y tiramos del hilo. Así se nos tiene que quedar. Estas son las de abajo, las 2 de la vuelta anterior, y estas 2 son las que acabamos de poner. Giramos y ahora empezamos a rellenar los huecos. Ponemos una delica de color cobre, saltamos la que tenemos aquí a continuación, que es la dorada que está debajo, y pasamos la aguja a través de la primera que sobresale, que es de color cobre. Tiramos y se nos queda colocada. Y ahora vamos a ir colocando el resto de las delicas de color cobre en los huecos que nos quedan entre las que sobresalen. Y recordar que siempre tenemos que ir tirando un poquito del hilo. Cuando ya hemos puesto todas las delicas de color cobre de este lado, ponemos la última y pasamos la aguja por la primera de las 2 delicas doradas que hemos puesto de la vuelta anterior. Las 2 que nos hacen de vértice. Tiramos del hilo para que se nos quede colocada. Y ahora ponemos 2 delicas doradas. Y pasamos por la segunda que hemos puesto de la vuelta anterior. Y las colocamos. Giramos y vamos a empezar a colocar en los huecos de esta fila de color crema todas las delicas de color crema. Pasamos por la siguiente que sobresale y tiramos. Y seguimos poniendo las delicas de este lado.
Cuando ya hemos terminado de poner todas las delicas en este lado de color crema, ponemos la última y pasamos, igual que cuando finalizamos todas las vueltas, por las dos últimas delicas. Por esta que tenemos aquí que sobresale de la vuelta anterior y por la primera que hemos puesto de esta vuelta. Podemos pasar primero una y después la otra, o así las dos a la vez. Tiramos del hilo y así se nos va quedando. Notaremos que se nos va curvando el pendiente. Haremos esta vuelta como hemos hecho en la vuelta anterior. Ponemos dos delicas doradas, pasamos la aguja por la que tenemos a continuación la de la izquierda, que es dorada, que es de vértice, y después vamos a ir rellenando todos los huecos de los dos lados. Primero este lado, el de color cobre, ponemos en esta esquina dos doradas, rellenamos todas las delicas en color crema de este lado y nos vemos al finalizar la vuelta. Para finalizar la vuelta ponemos la última delica de color crema y pasamos la aguja por las dos últimas, la que tenemos de la vuelta anterior, del vértice, y la primera del vértice que hemos puesto en esta vuelta que estamos haciendo. Y tiramos del hilo. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo lo mismo. Ponemos dos delicas de color dorado y tenemos que rellenar todos los huecos que tenemos de cada color. Aquí rellenamos los huecos en cobre, ponemos en esta esquina dos doradas y aquí rellenamos con color crema y nos vemos al finalizar la vuelta. Recordamos las delicas que hemos puesto en esta vuelta. Hemos puesto dos delicas en el vértice para comenzar, hemos rellenado todos los huecos que hay entre las que sobresalen de este lado de color cobre. En esta esquina hemos puesto dos delicas de color doradas y aquí hemos puesto, rellenando todos los huecos, todas las delicas de color crema. Ponemos la última delica de color crema y pasamos por las dos últimas doradas, la que tenemos de la vuelta anterior y la primera que hemos puesto en el vértice, la primera de las dos que hemos puesto en el vértice. Y tiramos. Así se nos queda bien colocada. Ya hemos terminado las dos capas de nuestro pendiente. Ahora tenemos que unirlas. Para unir las dos capas de nuestro pendiente de óvalo, vamos a hacerlo poniendo un cierre, haciendo un cierre de zigzag o de cremallera. Nos ha salido el hilo después de pasar por la última delica de color dorado y ahora tenemos que pasar la aguja desde la derecha hacia la izquierda por la delica que nos hace de vértice de la capa anterior. Giramos para que nos sea más cómodo y tiramos. Y ahora pasamos la aguja a través
de la segunda delica del vértice de la segunda capa. Y tiramos. Siempre vamos tirando para que se nos vayan cerrando bien. Os lo voy a colocar así para que lo veáis mejor. Ahora tenemos que pasar por todas las delicas que sobresalen de izquierda a derecha haciendo zigzag. Y luego de derecha a izquierda. Nos ha salido el hilo por aquí. Ahora tenemos que ir hacia la derecha, por la primera delica de color cobre. Ahora la siguiente que sobresale de la izquierda. Y tiramos. Ahora la derecha. Y ahora la izquierda. Siempre por las delicas que sobresalen. Y vamos tirando para que se nos vaya cerrando. Y vamos apretando para que se nos junten los dos lados. Hacemos lo mismo por todo este lado hasta que lleguemos a las delicas doradas. Tiramos bien del hilo para que se nos queden los dos lados bien unidos, las dos capas. Ahora pasamos a través de la última delica que tenemos que pasar de color cobre de la derecha. Y ahora vamos hacia la izquierda y pasamos por la delica que nos hace de vértice de la segunda vuelta. Tiramos. Y ahora hacia atrás por la que nos hace de vértice en la capa primera. Y tiramos. Para el cierre de este pendiente no voy a hacer un cierre como hice en el cuadrado en 3D o en el hexágono, que puse varias delicas aquí haciendo un arito, sino que voy a poner solamente una anilla para poder unir al cierre. Si vosotros no tenéis anillas, podéis seguir el tutorial del hexágono o del cuadrado para ver cómo se hace esta anilla. Ahora vamos a la que tenemos de vértice de la capa segunda. Y tiramos para que se nos quede cerrado. Y hacemos lo mismo en este lado. Tiramos, como estamos a la izquierda, ahora pasamos por la que tenemos a la derecha que sobresale. Ahora a la izquierda. Y ahora a la derecha. Y continuamos haciendo zigzag, tirando del hilo para que se nos queden las dos capas unidas hasta que terminemos en este lado, hasta que terminemos en las delicas doradas. Pasamos por la última delica que tenemos de color crema para cerrar, a la derecha que está. Y tiramos del hilo.
Estiramos un poquito para que se nos queden bien cerradas las dos capas. Ahora pasamos por la que tenemos justo al lado dorada y la que nos hace de vértice, las dos de la primera capa. Y tiramos. Ahora vamos a pasar la aguja solamente con el hilo, seguimos a través de unas cuantas delicas en diferentes sentidos para que se nos quede más reforzado hacia la izquierda, luego hacia la derecha en varios sentidos y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo, el hilo más corto, y pasamos la aguja a través de unas cuantas delicas, mejor si son las doradas, y después cortamos con cuidado a ras. Ponemos la anilla en la delica que nos hace de vértice y después en la anilla ponemos el gancho del pendiente. Hacemos otro igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!